Normalmente cuando hay el planteamiento de que el comunismo es un tema del pasado y el marxismo una cuestión también del pasado, tiene mucho que ver con la experiencia soviética, o sea, tiene que ver con un modelo, más que con el pensamiento comunista o con los objetivos comunistas. El modelo este fracasó y lógicamente esto es aprovechado por la burguesía y especialmente la oligarquía financiera internacional para decir como el modelo ha fracasado, por tanto la experiencia del marxismo ha fracasado, es historia, y la experiencia de los comunistas es historia. En el mundo actualmente las fuerzas comunistas siguen luchando a pesar del fracaso del modelo de la Unión Soviética. Nos encontramos con las contradicciones inherentes al capitalismo que hay que superar, y esto obliga a buscar un sistema mejor que el capitalismo que no tenga estas contradicciones, como son la explotación del hombre por el hombre, la expoliación, la especulación, la marginación, en fin, toda una serie de contradicciones importantes que hay que superar en un sistema mejor, que le llamamos socialismo. En Europa, en el 73, la oligarquía financiera consiguió calar en la población la idea de que la lucha de clases no existe y que en cambio hay la lucha de partidos. Pero esto se da en Europa, lógicamente no se da ni en África, ni en Oriente Medio, ni en Asia, ni en Latinoamérica. En Latinoamérica el socialismo tiene su concepto real histórico, que es un sistema superior al capitalismo, y otra cosa son los partidos. La diferencia entre un partido socialista o un partido comunista está en que si el partido socialista normalmente administra desde un punto de vista progresista la sociedad actual, el Partido Comunista también quiere administrar desde un punto de vista la sociedad actual, pero al mismo tiempo cree que hay que transformar esta sociedad, transformar el Estado, transformar el tipo de relaciones sociales, el tipo de relaciones culturales, tipo de modo de vida que permita resolver las contradicciones que tiene el capitalismo, muy duras y que son inaceptables para la mayoría de la humanidad. En Europa ha habido, debido a la experiencia del modelo soviético, un estancamiento del marxismo, un estancamiento del pensamiento y se está dando ahora un proceso de actualización del pensamiento marxista. Esto lo están haciendo algunos partidos comunistas, el nuestro lo está haciendo, y aparecen corrientes nuevas como el socialismo del siglo XXI que son compatibles, son complementarias y yo creo que vienen en paralelo con nosotros y nosotros estamos trabajando con ellas. Es decir, es un proceso más amplio de actualización que se está haciendo ahora por parte de muchos partidos y muchas corrientes de lo que podríamos decir la actualización del pensamiento de Marx a la nueva situación del siglo XXI, quiere decir a la nueva característica de la lucha de clases y al nuevo capitalismo, la nueva fase capitalista, que es este capitalismo global y que es especialmente el capitalismo global que ha especulado todo el sistema. Una componente dogmática del marxismo no ha ido más allá que socializar la pobreza, sin entender que el crecimiento de las fuerzas productivas es un elemento importante a retener de cara a la construcción de la nueva sociedad, del nuevo modo de producción, un nuevo tipo de sociedad donde básicamente tiene que ser más científica, más tecnológica, más social, más democrática, más participativa. Y a veces el dogmatismo y el esquematismo ha producido experiencias como en algunos casos, algunas provincias soviéticas, pues que realmente había un estancamiento. Pero no tiene nada que ver. El socialismo de la pobreza no ha sido nunca la pretensión de los comunistas. Los comunistas lo que queremos es socializar la riqueza de unos pocos para poder conseguir una mejora de las condiciones de vida y nunca cerrarse al crecimiento de las fuerzas productivas, todo lo contrario. Tal como lo vemos nosotros, es una crisis del sistema capitalista. No es una crisis exclusivamente económica, que también lo es. Es una crisis del sistema, es una crisis de acumulación de capital, es una crisis social, es una crisis de forma de dominación, una crisis de forma de entender al Estado
de forma de entender la democracia. Es decir, una crisis que lleva a la mayoría de los trabajadores al paro y lleva, por lo tanto, un mayor empobrecimiento de la sociedad, que al mismo tiempo quiere decir una mayor concentración de la riqueza en una minoría de gente. El sistema, hay un momento que crece y un momento que decrece, y es inherente en el sistema. Es una unidad, crisis y crecimiento es una unidad que está íntimamente ligada, no se puede desgajar, no son dos fenómenos externos, es propio del sistema capitalista. Es decir, después de un periodo de acumulación viene una crisis. Y ya en el periodo de acumulación se gesta la crisis. Y en el periodo de la crisis se gesta el nuevo periodo de la acumulación. Por lo tanto, lo mejor sería conseguir el socialismo. En Europa no hay en estos momentos, y sería mentir decir otra cosa, condiciones para construir el socialismo. Ahora, a medio plazo seguramente sí, es lo que estamos trabajando. ¿Cuál es la salida posible actualmente en Europa? Pues una recomposición en una nueva fase donde los trabajadores debemos conseguir tener el máximo de muros de contención y de muros de contrapoder para negociar en la fase que entramos. En mejores condiciones, las condiciones laborales, las condiciones materiales, las condiciones culturales, es decir, discutir el nuevo modelo productivo, discutir la recuperación de la democracia, discutir nuevas formas de Estado, para que en la fase que entra, pues fíjate, estamos hablando de recomposición de fuerzas. La oligarquía financiera internacional tiene en estos momentos uno de los instrumentos más importantes en sus manos, que es el control total de los medios de comunicación internacionales, excepto en algún lugar como en Latinoamérica, que hay posibilidades nuevas de medios de comunicación, excepto en China, excepto en Vietnam. Pero todo lo otro está controlado por la oligarquía financiera con una unidad bestial. Es decir, tú verás que en un periódico las primeras páginas en Francia, Alemania, Italia y en España, y todos los periódicos, que a veces dan la sensación de que son corrientes distintas, la misma foto aparece en la página de delante como el de atrás, aparecen las mismas fotos, las mismas informaciones, la misma interpretación de informaciones. Por tanto, la oligarquía financiera internacional tiene en la unidad en el control del periódico y televisión un elemento extraordinario desde un punto de vista de dominación. En Europa creo que el estancamiento del marxismo, que antes he hablado, ha colocado a los partidos y a las fuerzas sociales en una incomprensión de no tener instrumentos masivos como televisión. No hay una televisión de izquierdas en toda Europa. No hay un periódico de izquierdas en toda Europa. Hay máximo periódicos de partido, pero esto es insuficiente.